Cordial saludo, compañeros. Bienvenidos a la presentación titulada Elementos condicionantes del estilo de aprendizaje: lenguaje, pensamiento concreto, imágenes, personalidad y ambiente. En este trabajo abordaremos cómo estos factores influyen en la forma en que los estudiantes aprenden y cómo pueden ser considerados estratégicamente por los docentes. Esta exposición ha sido elaborada por el equipo de doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc, bajo la dirección de la doctora Patricia Antonio Pérez. En el proceso educativo, cada estudiante aprende de forma diferente. Factores como la personalidad, el lenguaje, el pensamiento, el ambiente y las imágenes influyen en su manera de participar y aprender dentro del aula. En este video exploraremos cómo estos elementos interactúan y contribuyen a una educación más inclusiva y comprensiva, basada en las teorías de diferentes autores. La personalidad es ese conjunto de características psicológicas que nos hace únicos, la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es un rasgo estable que influye directamente en cómo enfrentamos las tareas escolares y los desafíos de aprendizaje. Según el estudio de Morales y Rojas, realizado en el 2016, se encontró que la personalidad se relaciona de forma directa con el estilo de aprendizaje de cada estudiante. El ambiente. De acuerdo con Ruiz y Sánchez 2019, el espacio educativo es un espacio natural cargado de experiencias, vivencias e historias de vida, donde se tejen múltiples aspectos que involucran lo subjetivo y lo intersubjetivo, acudiendo para ello a una visión holística de la realidad educativa desde una configuración social, ética, histórica, política y cultural. Por otro lado, los estilos de aprendizaje son una cualidad eminentemente personal, como algo constituido por las experiencias de vida, pero también asumen modelos familiares, sociales y culturales. De acuerdo a lo anterior, en un escenario educativo se tendrán estilos de aprendizaje como se tengan estudiantes, es decir, se tendrá una diversidad de estilos de aprendizaje como producto de la diversidad poblacional. En esa cotidianidad institucional, la diversidad en estilos de aprendizaje son producto de las relaciones de la dimensión cognitiva, de la dimensión actitudinal y de la dimensión procedimental, pero también del vínculo del estudiante y la sociedad, en lo histórico, en lo social y en lo cultural. Reflexiones generales sobre el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje ha sido concebido tradicionalmente como una expresión del pensamiento, una suerte de caparazón que lo recubre sin alterarlo. Esta visión sostiene que el pensamiento se elabora internamente y luego se comunica mediante signos lingüísticos. George Mountain profundiza en esta idea al afirmar que existe una transición gradual entre el pensamiento no verbal y el pensamiento verbalizado, el pensamiento representacional y formal según Piaget. Ya Piaget argumenta que la inteligencia aparece antes del lenguaje, alrededor de los 2 años, sobre el pensamiento representacional, cuando el niño puede usar símbolos para representar objetos ausentes. Más adelante, hacia los 12 años, se adquiere el pensamiento formal que permite razonar sobre la hipótesis sin necesidad de ver el objeto. El lenguaje interior según Vygotsky, desde la teoría del internacionalismo social, Vygotsky plantea que el lenguaje tiene un origen social, primero se manifiesta en la interacción con otros y luego se interioriza. Este proceso transforma el habla externa, el habla privada y finalmente el lenguaje interior. El relativismo lingüístico defendido por Sapir y Ward plantea que el lenguaje influye en cómo las personas perciben y entienden el mundo. Brunner puso a prueba esta idea con niños de distintas culturas, aunque algunos resultados contradijeron la hipótesis. Lenguaje interior y educación. Gardner de Bourne y Gardner, nuevas teorías reconocen que el pensamiento no es único. Howard Gardner propone que existen múltiples inteligencias, cada una con su propia lógica. Anthony de la Gardner introduce el concepto evocacional entendido como una representación mental que emplea el lenguaje interior. Esta evocación puede ser visual o auditiva y se manifiesta en diferentes parámetros concretos, literal, lógico, libre, compañero. La lectura del texto Aprender a enseñar a través de imágenes con el autor Rigo en el año 2014 muestra una experiencia en la cual la investigación está llevada a determinar la importancia del recurso educativo icónico en la enseñanza. Prendes Espinosa en 1995 nos muestra la diferencia entre la imagen didáctica, la fotografía social y el uso de las imágenes de obras de arte que permiten también ser usadas como imágenes didácticas per se. El autor devoto, en el año 2013, hace referencia a la importancia de la contextualización de la imagen en cuanto a la época, el tiempo y el espacio, de la misma manera que se debe hacer un seguimiento del autor para de esta manera descubrir cuál es la intención de su obra. Sobre el aprendizaje a partir del pensamiento, tenemos que este es mucho más que recibir información pasivamente, sino que implica la capacidad de pensar, reflexionar y mediar la experiencia a través del pensamiento. Así pues, el rol del lenguaje en el pensamiento es fundamental, porque no solo sirve para comunicar lo que ya pensamos, sino que también nos permite dar forma a la manera de entender el mundo que nos rodea. Por otra parte, la dimensión simbólica e intelectual permiten a través de palabras e imágenes darle sentido a experiencias, experiencias que tal vez no podemos tocar directamente mediante el pensamiento. Igualmente, la integración de la experiencia con la abstracción permite transformar nuestras experiencias en conceptos que favorecen el razonamiento y el entendimiento de situaciones complejas en diferentes contextos. Asimismo, la influencia social y cultural se relaciona con el aprendizaje, ya que aprendemos interactuando con otras personas y sus costumbres, lo que permite recibir no solo conocimiento, sino también formas de interactuar y ver la realidad a partir de estos contextos. Por último, el desarrollo de competencia y autonomía permite desarrollar nuestro lenguaje y nuestra capacidad de reflexión, que llevan a pensar de forma crítica, argumentativa, mediante retos que encontramos diariamente en nuestras vidas.
Finalmente, y a modo de conclusión, es importante señalar que el aprendizaje, al centrarse en los elementos condicionales tales como el pensamiento, las imágenes, el lenguaje, la personalidad y el ambiente, permiten transformar la experiencia en conocimiento. Lo anterior da como resultado llegar a la reflexión y a la abstracción de conceptos a partir de la interacción social. Estos enfoques permiten potenciar el desarrollo autónomo y crítico de los estudiantes, llevándolos a cuestionar la realidad de forma activa y significativa. Borges, 2007. Presentamos las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo de la presente actividad. Gracias por escucharnos, por vernos y por sus opiniones.